NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tomarlo hoy día a partir del número 1144, que es donde nos quedamos en nuestro encuentro anterior. Espero que ya todos tengan su catecismo en la mano, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo y confío en que ya todos tendrán el catecismo para poder seguir nuestros encuentros. Antes de centrarnos en el número 1144 y para de ahí continuar, quisiera recordarles que estamos en la segunda parte del catecismo, en la cual, como sabemos, estamos estudiando, reflexionando sobre la sacramentalidad de la Iglesia, en general lo que se llama la celebración del misterio cristiano. En la primera parte del catecismo hemos profundizado en los contenidos de nuestra fe, los contenidos, que es el misterio cristiano. En esta segunda parte estamos viendo cómo la Iglesia celebra esos contenidos. ¿Por qué? Porque ya hay un dicho muy antiguo que reza lex orandi, lex credendi, es decir, celebramos aquello en lo que creemos, ¿no? Entonces estamos viendo todavía una parte general de lo que es la sacramentalidad de la Iglesia, los aspectos generales de la celebración del misterio cristiano, y dentro de esos habíamos comenzado en nuestro encuentro anterior este capítulo segundo de la primera sección de la segunda parte del catecismo, que se titula La celebración sacramental del misterio pascual, porque hemos dicho que las celebraciones de la Iglesia, que se llaman celebraciones litúrgicas, no todas son sacramentos, no todas son celebraciones sacramentales. La Iglesia tiene solo 7 sacramentos que ya nosotros sabemos cuáles son, ¿no es cierto? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los 3 sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana. Luego vienen otros 2 que se llaman los sacramentos de sanación, que es el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos, y los 2 últimos que son sacramentos de servicio, concretamente el orden sacerdotal y el matrimonio. La Iglesia entonces tiene 7 sacramentos, pero tiene además otras acciones litúrgicas que, si bien no son sacramentos, sí son de todas maneras una participación, una celebración del pueblo fiel sobre el misterio cristiano. Ahora estamos entonces hablando de esta celebración sacramental del misterio pascual. Y en nuestro encuentro anterior habíamos hablado de la liturgia sacramental y decíamos justamente que toda la celebración litúrgica está orientada a Dios Padre, es decir, siempre es la Iglesia la que celebra y celebra orientándose a Dios nuestro Padre, dándole culto a Dios, a la Santísima Trinidad, pero un culto que está dirigido en definitiva a Dios nuestro Padre. Y decíamos también que celebra la Iglesia, es decir, la Iglesia, pero junto con su cabeza, el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo que es la cabeza y la Iglesia que es su cuerpo, lo que San Agustín llama el Christus totus o el Cristo total, ¿no es cierto? Pues esto significa que toda celebración litúrgica sacramental es presidida por el mismo Cristo. Él es el que preside nuestra liturgia sacramental. Y participa también el Espíritu Santo, o sea, Cristo preside en la fuerza, en la potencia del Espíritu Santo. Y participamos, nos seguía diciendo el catecismo, toda la comunidad. El número 1140, que lo veíamos la semana pasada, dice así: es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, la que celebra. Por eso las acciones litúrgicas no son acciones privadas de un grupo que las puede manipular como quiera, no, sino que son celebraciones de la Iglesia. Y en consecuencia, al momento de celebrarlas, debemos celebrarlas tal como la Iglesia nos dice que se han de celebrar. No podemos estar inventando cosas ni poniendo, digamos así, lo que nos parezca mejor y quitando aquello que eventualmente pueda parecernos innecesario.
La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados, ¿no es cierto? Celebramos todos participamos, pero el número 1142 nos dice otra cosa muy importante. Todos participamos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, hay algunos que hemos sido, digamos así, reservados por Dios, consagrados por Dios a través del sacramento del orden, y nosotros ejercemos ciertas funciones dentro de esa celebración litúrgica. La función de presidir la liturgia, Cristo cabeza preside a través de los sacerdotes, seamos los obispos o los presbíteros, los párrocos, vicarios parroquiales, en fin, que ustedes conocen, ¿no es cierto? Es Cristo el que preside a través, digamos, del velo, de la sacramentalidad de sus ministros consagrados. Otros, digamos así, muchos de ustedes, por ejemplo, como fieles laicos, pueden participar como lectores, pueden participar como cantores, pueden participar como monitores, y la asamblea en general, todos, y ahí a todos, ¿no es cierto?, también nosotros, participamos activamente escuchando la palabra de Dios, respondiendo a las invocaciones que nos hace quien preside la celebración, entrando en este diálogo de oración con el Señor, cantando, hablaremos de eso un poquitín más adelante. Es decir, todos estamos llamados a tener una participación activa, pero cuidado, fíjense ustedes, hay que tener mucho cuidado qué se entiende por participación activa, porque algunas veces creemos que la participación activa significa que todos tenemos que estar subiendo y bajando al presbiterio, todos tenemos que estar haciendo cosas. Y el Papa Benedicto XVI, en un libro muy bonito que escribió que se llama justamente La fiesta de la fe, que trata en ese caso concreto sobre la Eucaristía, nos recuerda esto, que la principal participación no es hacer muchas cosas, la principal participación es escuchar con atención la palabra de Dios, responder a la palabra de Dios con nuestras oraciones, responder a la palabra de Dios y a la acción litúrgica con las aclamaciones que corresponden al pueblo fiel, y dejar que esa palabra vaya entrando en nuestro corazón y se vaya realizando en nuestra vida. Esto es entonces la principal manera en la que todos estamos llamados a participar en la acción litúrgica. Y nos decía finalmente el número 1144, ahí entramos entonces porque ahí nos habíamos quedado, dice así entonces: en la celebración de los sacramentos toda la asamblea es litúrgica, cada miembro cumple su propia función, ¿no es cierto? El sacerdote no es el cantor, el sacerdote no dirige el coro, ¿no? Hay algunos sacerdotes que les gusta dirigir el coro desde la sede del presbiterio. Pues no, al sacerdote no le corresponde dirigir el coro. Hay un director del coro, ¿no es cierto? El sacerdote hace lo que le corresponde a él, el director del coro hace lo que corresponde a él. O sea, cada uno hace aquello que le corresponde, pero todos estamos unidos en el mismo espíritu. Y cada uno hace aquello y solo aquello que le corresponde. Muy bien. Avanzamos entonces y pasamos al siguiente acápite, que fíjense en su catecismo, lo titula ¿Cómo celebrar? ¿Cómo se celebra esta liturgia sacramental? ¿Cómo se celebra? Y el catecismo nos presenta, digamos así, algunos elementos. Los primeros, que inmediatamente ponen el título, son los signos y los símbolos. Luego de ahí, si vamos un poquito más adelante, fíjense, antes del número 1153, las palabras y las acciones. Luego, si seguimos más adelante, en 1156, el canto y la música. Y finalmente, en el número 1159, las imágenes sagradas. Es decir, estos son, digamos así, como los elementos externos de nuestra celebración litúrgica. Los elementos externos de nuestra celebración litúrgica. Empezamos con los signos y los símbolos, ¿no es cierto? El catecismo nos recuerda esto, la importancia de los signos y los símbolos. ¿Por qué? Porque los signos y los símbolos hablan a nuestros sentidos. Nosotros, dice bien el catecismo, fíjense el número 1146, en la vida humana, en general en la vida humana, los signos y los símbolos ocupan un lugar importante.
porque el hombre es a su vez un ser corporal y espiritual. Y entonces, siendo corporales, entonces expresamos las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Este es el sentido de los símbolos y de los signos materiales. A través de ellos expresamos contenidos espirituales, pero que en cierto sentido se nos hacen visibles, se nos transmiten a través de medios materiales accesibles a nuestros sentidos en función de nuestra corporeidad. Por eso es tan importante, y no solamente a nivel de la fe católica, sino también en otras religiones, también se usan desde la antigüedad, desde antiquísimo. El hombre siempre ha usado en sus manifestaciones religiosas, siempre ha usado los signos y los símbolos materiales. Hablaremos de ello dentro de un momento, después de la pausa. Queridos amigos y amigas, continuamos con la voz del pastor, ya en este segundo bloque. Hemos comenzado a ver entonces la importancia de los signos y los símbolos dentro de la celebración litúrgica, y decíamos que esto, digamos, no es un monopolio de la Iglesia, que el hombre desde antiguo siempre ha recurrido a signos externos, signos materiales, símbolos, para expresar contenidos espirituales, y siempre estos signos y símbolos han estado unidos, en cierto modo, en las celebraciones religiosas, incluso de los pueblos precristianos de la antigüedad. Todo esto, queridos hermanos, ¿por qué? Porque dice el catecismo, como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante lenguaje, gestos y acciones. Y así como para comunicarnos entre nosotros nos hablamos, para comunicarnos entre nosotros hacemos gestos, expresamos nuestro cariño a través de un abrazo, de una palmadita a la persona que está desanimada, le damos una palmadita, ánimo, etc. Pues estos gestos, estas palabras, las usamos entre nosotros, pero también necesitamos nosotros mismos usarlas para dirigirnos a Dios. Y Dios, por supuesto, que lo ve bien y que lo acoge, y por eso ha sido integrado también en nuestras liturgias. Nuestras liturgias no son algo totalmente espiritualista, desencarnado, no, al contrario. El mismo Jesús se ha encarnado, se ha hecho hombre, y él como judío participó también en la liturgia de su pueblo, que tenía igualmente signos y símbolos. Dentro de estos signos y símbolos, los primeros a los que el hombre ha acudido siempre, como es natural, son aquellos signos que nos vienen dados por la misma naturaleza, es decir, en la creación. Por ejemplo, el agua, el fuego, el viento, en fin, son estos medios materiales. Fíjense, el bautismo, por ejemplo, el bautismo, el signo principal del bautismo, ¿cuál es? Sin duda es el agua, ¿no es así? El agua. Luego, en la fiesta de Pentecostés se hace referencia al Espíritu Santo que desciende como en forma de lenguas de fuego. Y en la vigilia pascual, la gran vigilia pascual, se comienza justamente con un rito que se llama la bendición del fuego antes de pasar a la liturgia de la palabra y de ahí a la liturgia de la Eucaristía. Pues ven, entonces estas criaturas visibles, nos dice el número 1148 del Catecismo, estas realidades sensibles son también un lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres. Entonces Dios usa también estos medios materiales para darles un contenido espiritual y a través de ellos santificarnos. Hemos hecho referencia al bautismo. El agua del bautismo, ¿no es cierto?, nos purifica del pecado original, pero al mismo tiempo también esa misma agua del bautismo nos inserta en la vida trinitaria y hace posible que la Trinidad ingrese a habitar en nosotros, ¿no? Entonces, a través del bautismo, cuyo signo principal, repito, es el agua, entonces Dios también nos va santificando. Nos santifica también en la celebración de la Eucaristía, a través de un signo externo que, acompañado de las palabras de consagración, se transforma. El pan, signo externo, sensible, ¿no es cierto?, es transformado en el cuerpo de Cristo.
y al momento de recibir ese cuerpo de Cristo, nosotros también, naturalmente, somos santificados. Por eso, el Catecismo nos recuerda la importancia de que en nuestras celebraciones litúrgicas los signos y los símbolos estén bien realizados y estén bien utilizados. Ya desde antiguo, Dios siempre puso a su pueblo, en la antigua alianza, al pueblo de Israel, Él mismo estableció ciertos signos y ciertos símbolos. Él mismo le dijo a Israel cómo tenían que hacer sus ritos sagrados. En esa época, imagínense, a través del sacrificio de animales, nunca de seres humanos, por si acaso, Dios nunca lo ha pedido, pero sí de animales, el sacrificio, la ofrenda de las primicias de la tierra, todos son signos sensibles, ¿no es cierto? Y el mismo Jesús, cuando predicaba, lo vemos en el Evangelio, usaba de estos signos sensibles, de estos elementos de la creación, los usaba ¿para qué? Para hacer referencia al reino de los cielos. Es decir, Jesús al evangelizar, al anunciarnos esa buena noticia de la llegada del reino, para que sus oyentes pudieran comprenderlo, usaba también en su lenguaje, se refería a elementos de la naturaleza. Por ejemplo, pensemos que Jesús se comienza moviendo en torno al lago de Galilea, los primeros discípulos son pescadores, y entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Yo te haré pescador de hombres. Pedro era un pescador, Pedro entendía muy bien lo que es la pesca, esa era su profesión. De eso vivía. Jesús le dice esto, pues ya hoy día, ahora a partir de ahora no vas a pescar peces, vas a pescar hombres. Pedro lo entiende muy bien, porque él sabe muy bien lo que significa pescar, lo que significa echar las redes, lo que significa la fatiga del pescador, pero también sabe muy bien Pedro la alegría, el gozo del fruto de su fatiga como pescador. Pues esto ya Jesús le hace referencia a lo que será también luego su misión como apóstol y la misión de nosotros como cristianos. ¿Ven? Entonces, luego Jesús, por ejemplo, hará muchas referencias a la creación al momento de explicar lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice, es como un grano de mostaza, un grano de mostaza, que probablemente para ustedes y para mí no sea muy conocido. Yo los conozco, pero otros muchos de ustedes no. Pero en la época de Jesús, la gente que vivía en el campo sabía muy bien lo que era un grano de mostaza, que es una semilla pequeñita, 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 pequeñita. Entonces, pero que dice Jesús, luego cuando crece es el más frondoso de los arbustos. Sí, la gente de la época de Jesús, los que escuchaban a Jesús, sabían muy bien esas cosas. ¿Ven? Entonces Jesús hace referencia también a todos estos elementos de la creación para, en base a ellos, transmitir de un modo figurado, digamos así, lo que es el reino de los cielos, para hacerlo comprensible a nuestra razón humana. Claro, si Jesús habla solamente en abstracto, no usa ejemplos concretos, sería para nosotros muy difícil comprender lo que Él nos quiere transmitir. Pues bien, entonces, he aquí la importancia de los signos y de los símbolos, la importancia de utilizarlos bien en nuestras celebraciones litúrgicas sacramentales. Y en esto es tan importante que en todas las parroquias existe un equipo de liturgia. Si en alguna de las parroquias de ustedes todavía no existe, hay que hablar con el párroco. Padre, nos ha dicho Monseñor que debemos tener un equipo de liturgia que cuide de los signos. Es decir, los signos también implican, por ejemplo, la vestimenta del sacerdote, también la vestimenta del coro, por decir, vamos a hablar de algunos signos. Entonces es muy importante que la vestimenta del sacerdote puede ser una vestimenta seguramente austera, ¿no es cierto? No es que vamos nosotros a la última moda, pero sí haber un equipo que cuide, que el alba del Padrecito esté siempre blanquita, siempre limpia, ¿no? Esa blancura que nos hace referencia a la gracia bautismal, a nuestra redención en Cristo, ¿no es cierto? Entonces que la casulla esté bien puestita, que esté bien, que no esté arrugadita, ¿no es cierto? Que esté en buen estado, porque son signos que nos hablan también, que luego el altar esté decorado, bonito, sin excesos, pero tampoco que no esté sucio, ¿no es cierto? Que no esté un altar sucio, trajinado, las cosas por cualquier manera. No. ¿Por qué? Porque también la belleza, la estética del templo, ¿no es cierto? Que esté pintadito, que tenga las imágenes, sí, pero no demasiadas. Hay algunos templos que parecen almacenes de imágenes, ¿no es cierto? Que parecen
como mercados, que hay muchos. No, no, no. Sí, hay que poner las imágenes, hablaremos de ellas un poquitín más adelante, pero todo en su justa medida, bien colocaditas, no unas muy grandes, otras más pequeñas, una que no se sabe a veces la imagen, por decirles así, de un santo es enorme y de Jesús es chiquita, entonces ahí no se nota bien, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Las urnas, que sean todas más o menos iguales, o sea que haya también una estética en el templo. Todo. ¿Por qué? Porque el templo nos hace presente la belleza del cielo. Por eso es tan importante que nuestros templos estén bien cuidaditos, bien limpiecitos, los manteles del altar, las velas, ¿no es cierto?, que estén bien, etcétera. El ambón en su lugar, etcétera. Todos esos son, pues, entonces, signos externos que nos ayudan a entrar en la liturgia. Hablaremos un poquitín más dentro de un momento. Junto con estos signos externos están luego lo que se llaman las palabras y las acciones. Muy importante, ¿eh? Ya lo dice el Concilio Vaticano II haciendo referencia a Jesús. Jesús predicaba y actuaba, ¿eh? Con su palabra daba el sentido a sus signos, a sus acciones. Con su palabra daba sentido a sus acciones. Y sus acciones confirmaban y hacían visible lo que él decía a través de sus palabras. Por eso las palabras y los signos son muy importantes en la acción litúrgica. Las palabras y los signos, es decir, se proclama la palabra de Dios, algunas veces queremos participar, es que yo quiero que como mi nieta hace la primera comunión, que mi nietecita lea. Sí, puede ser, siempre y cuando lea bien, siempre y cuando sepa vocalizar, a lo mejor es muy pequeñita y todavía no lee bien. ¿Y qué ganamos haciéndola leer si la gente no va a entender, no es cierto? Entonces fíjense qué importante, que la palabra se entienda, que exista un grupo, un equipo de lectores que sepan leer bien, que no basta leer como se lee una novela, que la palabra de Dios se proclama, que se sepa dar, por supuesto, digamos, el sentido y la fuerza a cada uno de los momentos de la proclamación de la palabra. Entonces, pensemos ya en la palabra, pero también el sacerdote, ¿no es cierto? El sacerdote en su homilía. La homilía está llamada a hacer ¿qué? Hacer que esa palabra aterrice en la comunidad de los fieles. Hacer que esa palabra aterrice y nos prepare para entrar juntos en la segunda parte, en este caso de la Santa Misa, pero también de todos los sacramentos, porque todos los sacramentos tienen dos partes. La primera parte que se llama la liturgia de la palabra, la segunda parte que ya es, digamos, el rito netamente sacramental. En el caso de la misa, la segunda parte se llama la liturgia de la Eucaristía. Pero bueno, en todos los sacramentos, la finalidad de la homilía, por un lado, es hacer que esta palabra aterrice en el hoy de los que estamos celebrando y nos prepare, nos introduzca a la segunda parte, que en el caso de la Eucaristía justamente es la parte de la bendición. El prefacio, que como todos sabemos termina con el santo. O sea, ¿cómo empieza la segunda parte? Fíjense ustedes, empieza diciendo así. El sacerdote en la misa dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Por qué? Porque a través de la homilía el sacerdote nos ha ayudado a que nuestro corazón sea levantado, esté ya elevado hacia el Señor. Pero bueno, continuaremos con esto en nuestro próximo encuentro. De momento, llevemos esto en el corazón y a ver si a partir de la misa, la próxima misa que vamos, ya comenzamos a darnos cuenta cómo cada uno tiene una función, cada uno cumple una función y que todos podamos participar en los cantos, en las aclamaciones y sobre todo escuchando la palabra de Dios y respondiendo desde lo profundo de nuestro corazón. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición esté siempre con ustedes. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La Voz del Pastor.